Quizá una parte poco conocida de la historia de Kabukicho es que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y tras un bombardeo aéreo que destruye gran parte del área de Shinjuku, la labor de volver a levantar el barrio recae en un hombre llamado Kihei Suzuki, quien tenía esta gran visión de crear en Kabukicho no un barrio rojo, sino todo lo contrario, un centro artístico y moral que sirviera de modelo para el resto de las ciudades de Japón. Y él no estaba solo, de hecho se le sumó el diseñador urbano Hideki Ishikawa, que tenía en su mente la idea de que el corazón de la ciudad debía ser una plaza. E inspirado en el modelo de las poligriegas, quería crear un centro que sirviera de punto cultural y social para los habitantes. Ambos tenían esta gran utopía y empezaron a desarrollar su plan. Y hoy, Kabukicho es... El plan de Suzuki no era malo, pero había empezado con una primera etapa marcada por varios problemas que retrasaban una y otra vez sus planes, pero su gran convicción bajo el lema "La ciudad es su gente" le llevó a nunca dejar de creer en su sueño. Y por otro lado, Ishikawa, que creía la plaza como centro social, finalmente pudo construir la suya. Y a él le debemos la construcción de esta plaza, que sirvió como centro cívico por muchos años, plaza que ya habíamos mencionado en el video anterior. Pero el Kabukicho actual es algo totalmente alejado a ese gran diseño de ciudad cultural, así que obviamente podemos pensar que algo ocurrió en el camino, ¿no? Pero a ver, también es cosa de caminar un poco y darse cuenta de que no resultó así. Y no solo eso, sino que todas las historias que circulan en torno a Kabukicho tienen que ver con mafia, con ilegalidad, con crímenes y, por qué no decirlo, también con el mercado sexual. Pero aquí, ¿alguien sabe si realmente la prostitución es ilegal aquí en Japón? Y otro hecho que quizás no es muy conocido es que en Japón se encuentra aún vigente la Ley de Prevención de la Prostitución, que establece que nadie puede ejercer o ser cliente de esta, y que es efectiva desde nada más ni nada menos que el año 1956. Estamos hablando de más de 60 años, pero si caminamos por las calles, pues recuerdan este video, ¿no? I know, very small tiny boat. Yeah, very good, really. What kind of job this is? Are you a terrorist here? No. I live here. Okay, you live here? Yeah. Okay. I live in Shinobu. Okay, Shokubo here. Yeah. Okay. So you really need some stuff? Okay. Yeah. Resulta que aquel sujeto no me hablaba de la diversidad de mujeres que encontraba en Kabukicho, sino que estaba ofreciendo el servicio de la prostitución. Very good. Really, Japanese. Nah, it's okay. Honest with you. You can see the place before you feel it. If you make sense, Nah, it's okay, man. I'm just going around here. yeah, that's what I want. Y ok, entiendo que en este punto todos podemos empezar a evidenciar una gran contradicción aquí, que tenemos una ley vigente que prohíbe la prostitución, pero cuando caminamos por las calles, pues la realidad nos muestra que no pareciera ser tan así. Y lo entiendo, que una ley prohíba algo no significa necesariamente que esto no exista, siempre algo puede operar de forma ilegal, pero este no es el caso aquí. Justo en este punto nos vamos a enfrentar a un área que está en medio de lo legal y lo ilegal, algo bastante gris, y que es la prostitución en Japón, centrándonos obviamente en Kabukicho. Primero que todo, no hay que confundirse, Kabukicho no siempre fue un barrio rojo. De hecho, de no ser justamente por la ley de prevención de la prostitución,
nunca lo hubiera sido. Resulta que para la era Edo, muchísimos años atrás, cuando Tokio no se llamaba Tokio, sino que se llamaba Edo, y de ahí el nombre de esta era, y el shogun, máxima autoridad de la época, había hecho justamente de esta ciudad la nueva capital de Japón, adoptaron un sistema en que había solamente ciertas áreas en que existía una prostitución controlada, es decir, otorgaban licencias a ciertos burdeles y trabajadoras sexuales. Hablamos de una época en que Kabukicho ni siquiera existía y Shinjuku no era más que una pequeña estación fuera de esta ciudad Edo. Pero Kabukicho nace justamente con este panorama y es el lugar al que nunca se le otorga la licencia de operar como barrio rojo. ¿O acaso ya estamos olvidando que era un barrio residencial que aspiraba a ser un ejemplo de cultura inmoral en Japón? Lo que sí es que en Kabukicho empieza a prosperar una cultura bohemia, quizá un poco motivada por el famoso teatro que existía mucho tiempo atrás, llamado Moulin Rouge, y que estaba muy cerca de la estación de Shinjuku, bueno, no en Kabukicho, pero muy cerca de la entrada de Kabukicho. Y eso motivaba un poco el tránsito nocturno de transeúntes. Es por eso que para la época de postguerra, aquí en Kabukicho, el panorama no era muy distinto al actual con luces de neón, porque habían salas de cine, arcades, muchos clubes nocturnos, y el panorama ya empezaba a parecerse un poco a esto. Pero el primer gran cambio llega el año 1946, cuando el gobierno decide empezar a eliminar las licencias de prostitución y con ello los burdeles que estaban en las áreas rojas se empezaron a ver en una posición de, obviamente, ilegalidad. Pero con un negocio tan lucrativo como el mercado sexual, a veces resulta más conveniente el buscar una vía para seguir viviendo en vez de morir. Así que muchos de los burdeles empezaron a adoptar un nuevo modelo de negocio y a funcionar bajo fachadas que le hacían parecer en primera instancia un, por ejemplo, club nocturno o un café o un sauna normal, pero en el que los clientes tenían una carta secreta en la que se les ofrecía servicios sexuales. Obviamente este modelo de negocio no necesariamente tenía que operar en lo que hasta ese momento habían sido los barrios rojos, así que algunos de los burdeles decidieron mudar sus operaciones camufladas a otros distritos bohemios, como por ejemplo Kabukicho. Pero la policía de la época no se quedó de brazos cruzados para seguir el rastro de estos negocios y de un sistema llamado Sistema de Líneas Rojas, en el que en un mapa empezaron a delimitar con líneas rojas las áreas en que estos lugares funcionaban, lo que hacía mucho más fácil el proceso de investigación y de control. Obviamente estas áreas eran las antiguas zonas donde la prostitución estaba licenciada, pero al darse cuenta de que habían otras áreas bohemias en que también parecían haberse instalado estos burdeles encubiertos, empezaron a usar un sistema de líneas azules para delimitar estas últimas y así poder diferenciarlo de los barrios rojos. Kabukicho era una de esas áreas delimitadas con líneas azules. Pero igual era una época un tanto distinta. Para ese entonces ya estaba el sistema de líneas azules que hizo que muchos burdeles se alejaran un poco de la calle principal y empezaron a abrir en la periferia, pero obviamente con un trabajo mucho más discreto de lo que hoy se puede ver. Hoy podemos ver muchos burdeles en la periferia, pero el método de conseguir gente es mucho más directo. Esa época, para no llamar la atención, era un trabajo mucho más discreto, pero de todas formas, para ese entonces Kabukicho seguía con sus planes, aún con la existencia de burdeles, seguía con sus planes de crear una ciudad cultural. Le intentaron por todos los medios seguir abriendo salas de cine, salas de teatro y centros culturales, pero todo eso llegó a su final con la ley de prevención de la prostitución. Llegado el año 1956, la ley de prevención de la prostitución se pone en marcha y es aquí en que todo el plan de hacer de Kabukicho una ciudad modelo se va al desagüe. Era una ley que no solo prohibía la prostitución, sino que imponía duras restricciones a todos los negocios que funcionaban por la noche, y Kabukicho, famoso por sus funciones nocturnas de teatro y cine y sus arcades y clubes nocturnos que funcionaban hasta altas horas de la madrugada, empezó a ver cómo su negocio se veía afectado y poco a poco las luces de neón empezaron a apagarse y fueron reemplazadas por, sí, burdeles. Irónicamente, los burdeles fueron los que más ganaron con la ley. Eran lugares acostumbrados ya a trabajar en la ilegalidad,
Pero su mayor némesis, el sistema de líneas rojas y líneas azules, había sido finalmente eliminado nada más promulgarse la nueva ley. Y más aún, es cierto que la ley prohibía y prohíbe la prostitución, pero el problema era que consideraba esta como prostitución. Y es justamente este el punto que lo cambió todo. Y es que la ley es tan ambigua y poco clara que los burdeles encontraron vacíos legales por todos lados, y la industria, sabiendo jugar sus cartas, ya ni siquiera tenía que operar en la ilegalidad. Para ponerlo claro, la ley establece como prostitución el acto sexual, solamente coito, entre dos personas sin relación alguna a cambio de una suma de dinero. Y es aquí ya donde todo empieza a hacer agua. Y esto es justamente lo que hace tan difícil delimitar un poco la prostitución, dónde empieza y dónde acaba el tema de la prostitución. Por ejemplo, si alguien entra a un bar y habla con la bartender y se conocen, intercambian nombres, números de teléfono, y luego él ofrece dinero a cambio de servicios sexuales, ¿sería o no prostitución teniendo en cuenta de que ya existe una conexión entre los dos? Y es justamente este vacío legal el que los burdeles empezaron a explotar al máximo. Por un lado, ya muchos burdeles operaban bajo una fachada, así que si adaptaban solo un poco más el modelo de negocio, podían incluso dejar de ser ilegales. Y es aquí que los baños turcos, que eran baños de agua caliente, en que había prostitución encubierta, toman la delantera. Si hacían que el servicio fuera que una chica hiciera masaje o diera un baño de esponja a un hombre, podríamos establecer una conexión entre ellos, y si luego de eso surge que quieran tener relaciones, pues no sería prostitución. Y es así que nacen los soaplands, que viene de la palabra en inglés soap, jabón, y land, tierra, es decir, algo así como la tierra del jabón, y que es uno de los negocios que actualmente funciona ya no solo en Kabukicho, sino en todo Japón, siendo una suerte de estandarte de la prostitución nipona. Otros burdeles siguieron tomando la idea del masaje como vacío legal, y así crearon otros sistemas, como por ejemplo el Fashion Health, que se vendía a sí mismo como un club de masaje en que se podía pedir una chica a la carta que podía ofrecer el servicio de masaje, y por la debida tarifa podía ir escalando a distintos actos sexuales que nunca llegaban al coito, que en estricto rigor es lo que realmente estaba prohibido. A ver, ambos modelos de negocio todavía funcionan, y mucho aquí en Kabukicho, de hecho son bastante prósperos, y lo más seguro es que el hombre que me abordó en el video anterior trabaje en uno de esos dos tipos de negocios. Es por eso que hay que tener mucho ojo también, porque en este tipo de lugares también existe mucha estafa, especialmente el hecho de que te hacen entrar a ciertos lugares sin compromiso para que simplemente veas a las chicas y veas si te decides o no. Pero lo que no te dicen es que tienes que pagar por entrar muchas veces, lo que te obliga obviamente a que una vez dentro no te quede otra más que pagar. Y es que ya no solo es difícil para la ley tener que establecer qué tipo de acto sexual se llevó a cabo o establecer la relación entre dos personas, sino que también establecer que el pago fuera por prostitución y no, por ejemplo, pasaje o compensación económica de cualquier otro tipo. De hecho, existe en Japón un sistema muy conocido llamado papakatsu o mamakatsu, que son básicamente la versión japonesa de los sugar daddy o sugar mommy, en que una persona mayor sale regularmente a citas con alguien mucho menor a cambio de una compensación económica voluntaria con valor no fijo, que normalmente se atribuye a dinero para el taxi de regreso a casa. En otras palabras, no sería un pago propiamente tal, sino más bien una ayuda económica de alguien con mayor poder adquisitivo a alguien con menor, pero en el fondo sabemos que es un pago. Pero, ¿cómo probarlo? La prostitución muchas veces funciona con la misma lógica, y modelos se pueden seguir encontrando. Los mencionados clubes de masaje o Fashion Health también encontrarían otras variaciones. Están los Image Club,
que son similares a los clubes de masaje, pero normalmente recreando alguna fantasía sexual del cliente, ya sean chicas vestidas de profesoras o sirvientas, o llegando tan lejos como recrear el chicán, que son los actos de abuso sexual y manoseo que algunos hombres llevan a cabo en los trenes aprovechándose de la hora punta. Y también están los Delivery Health, o también llamados servicios de escort, en que las agencias concertan una cita entre el cliente y una chica, ya sea en su casa o en algún love hotel. Esta funciona normalmente ya sea por teléfono o internet, y en muchos casos se pueden encontrar afiches en baños públicos, cabinas de teléfono o incluso en la calle. A ver, ya que mencionamos los love hotel, vamos a tener que cruzar esta calle, que si recuerdan en el video anterior yo ya había mencionado de que detrás de esta calle vamos a encontrar un mundo un tanto distinto al del Central Road con Ichibangai. Y bueno, una de las cosas que vamos a encontrar en esta zona son muchos love hotel, porque la zona donde se concentran los love hoteles es justamente al otro lado, pero los love hoteles es solamente una de las cosas que vamos a encontrar. En realidad, en Japón, en todo barrio nocturno nos encontraremos estos Love Hotel, que son básicamente los moteles de Japón, en que se puede pagar una tarifa para pasar unas horas o la noche completa en una habitación. Es normalmente usada para tener relaciones sexuales, por lo que se transforma en base de operaciones de muchas trabajadoras sexuales que llevan allí al cliente una vez establecida la conexión entre ambos. Ahora, volviendo de nuevo a la prostitución, si solamente el acto del coito es considerada como prostitución, parece obvio que muchos establecimientos puedan ofrecer servicios sexuales que no lleguen a ello y no sería considerado prostitución. Es por eso que también encontramos otros dos tipos de negocio muy famosos. Por un lado, los pink salon o salones rosas, que se basan en el modelo de pagar una tarifa para que un grupo de chicas den sexo oral al cliente, o también encontramos los llamados sumata, que se basan en chicas que masturban al cliente de distintas maneras. Ahora, ¿recuerdan ese lugar que ya mencioné en el video anterior y que había dicho que no sabía de qué se trataba? En realidad ese día sí es que había leído el letrero, pero pensé en dejarlos para este video porque tenía más relación con este video que con el anterior. Es un Nozoki Heya, que viene a ser así en español como una sala donde puedes mirar furtivamente, que es como peeping en inglés es peeping room. Y no estoy muy seguro al 100% de qué trata, pero lo más seguro es que sea entrar a una sala donde puedes ver furtivamente mujeres quizá cambiándose de ropa, alguna chica haciendo algo, no sé, pero tiene que ver un poco con el estilo. Y es que si seguimos escarbando encontraremos otros servicios que tienen que ver con el rubro, pero no con la prostitución, como por ejemplo los happening bar, que son lugares de encuentro cuya idea es que la gente pueda tener libremente relaciones con alguna otra persona al interior de este lugar. Obviamente, para mantener el balance está mucho más destinado a que las personas vayan en pareja de hombre y mujer que yendo solo, cuya tarifa se dispara mucho más. Pero con todo esto dicho, también es importante señalar que la prostitución ilegal existe. Especialmente si caminamos por la periferia de las calles principales, encontraremos mujeres que ofrecen servicios sexuales a los transeúntes, y las que en su gran mayoría son mujeres extranjeras. Y aquí llegamos a una realidad mucho más grave, porque el mercado sexual también oculta una cara mucho más horrorosa y abominable: el tráfico sexual y la esclavitud. Y Japón es país de origen, tránsito y destino de muchas personas traficadas con propósitos sexuales. Pareciera casi mentira que un país con la reputación de Japón siga enfrentando en el siglo XXI este tipo de problemas, pero muchas de las mujeres que trabajan en este mercado entraron siendo engañadas, amenazadas y forzadas a hacerlo. Muchas mujeres extranjeras, especialmente de otros países de Asia, llegan al país con promesas de trabajo, como por ejemplo falsas empresas de modelaje que resultan ser fraudes. Una vez en Japón, sus pasaportes y documentos bancarios les son arrebatados y muchas adquieren una deuda que les obliga a servir como esclavas. Otras son extorsionadas con videos sexuales hechos sin su consentimiento.
Las malas condiciones de vida, el problema de las enfermedades de transmisión sexual y el trauma físico y psicológico hacen que muchas, incluso después de ser rescatadas, sufran ostracismo, depresión o terminen suicidándose. Pero las mujeres japonesas igual son víctimas del tráfico sexual, especialmente menores de edad o chicas con problemas económicos, y hasta el día de hoy muchos de estos actos son asociados a la mafia japonesa. De hecho, Estados Unidos tiene un departamento para monitorear y combatir el tráfico de personas, en donde cada país es asignado a una casilla dependiendo de si existe o no tráfico humano y los esfuerzos del gobierno para combatirlo. Para el año 2020, Japón estaba listado en el nivel 2, por debajo de la mayoría de los países desarrollados, e incluso por debajo de países latinoamericanos como Chile o Argentina. Y es que hay muchas realidades que están muy ocultas al ojo de las personas, y el siguiente nivel justamente hace referencia a eso, a lugares que existen ocultos al público en general. Y estamos justamente aquí en esta calle que divide Kabukicho en dos, y podríamos decir que básicamente la divide en el sector sur, que es hacia allá donde está Ichibangai, Central Road, que es el lugar con luces de neón que hemos estado viendo en el video anterior, y el sector norte, que es este otro lado. Mira que hay ratoncillos comiendo. Es toda una familia de ratones. Y como se van a percatar, en este sector norte, que voy a ir ahora, vamos a ir a alguna calle, van a ver de inmediato la diferencia de cómo es este sector sur, con luces de neón, gente y mucho movimiento, en comparación a, por ejemplo, estas calles que son mucho más oscuras, apagadas y con menos gente. Ahora sí, pareciera que esto fuera un lugar mucho más tranquilo, pero las apariencias en este caso engañan, porque lejos de ser más tranquilo, es aquí donde se concentra una gran parte del problema que tiene Kabukicho. A ver, en Kabukicho Norte nos dejamos de historias y ya es solo caminar por las calles para percatarse de que se trata de entretenimiento a un nivel totalmente distinto de Central Road o Ichibangai, lejos de las luces y grandes anuncios. Es un lugar aparentemente mucho más oscuro y tranquilo, pero dominado fuertemente por la presencia de host y hostes, pues es aquí en donde los host clubs más famosos operan. Pero también hay que tener en cuenta que hay cientos y cientos de host y hostess club menores, Kyabakuras y Girls y Boys Bars en esta zona, por lo que gran parte de la gente que transita por esta área justamente es gente que trabaja en este rubro, y si vieron el video anterior sabrán que eso significa un gran flujo de dinero. Es quizá por eso que la mayor parte de los edificios en la zona no destina sus apartamentos a ser residenciales, sino más bien a la creación de bares a los que llamaremos apartamento bar, para diferenciarlo un poco de los bares y izakayas normales que encontramos en la zona más al sur. Al caminar por esta área se hace evidente, cada edificio tiene un mosaico de pequeños carteles que anuncia cada uno de los bares en su interior, y al entrar en estos edificios el panorama no es distinto al de un edificio residencial. Los bares son simplemente puertas con algo de información o algún cartel en su fachada exterior, y salvo que realmente entres es imposible descifrar qué encontraremos al entrar. Cada uno de estos apartamentos es su propio mundo en su interior, y muchos están orientados a algún tema en particular. Encontramos bares retro o para fans de alguna banda en particular, de temática gótica o para gente que le gusta el BDSM. Cada uno funciona mayormente gracias a clientes regulares, y justamente muchos de ellos son hosts y otros trabajadores nocturnos de Kabukicho que prefieren la privacidad de estos bares ante la exposición que brindan los que están en la calle principal. A ver, de hecho lo que tienen estas calles es que son muy laberínticas y hay muchos edificios que están a rebosar de pequeños pubs que son muy difíciles de diferenciar unos de otros, porque de verdad al entrar al edificio parecen simplemente un montón de departamentos que tienen su letrero solamente para identificar cada pub.
Así que muchas veces me ha pasado que estando aquí en la noche, gente me ha llevado a un pub en particular, en uno de estos edificios, y después de esa noche nunca más he podido volver a encontrar ese pub, porque no recuerdo el nombre, no recuerdo la ubicación exacta, y son todos demasiado parecidos. Es decir, si entro en un edificio, difícilmente voy a poder reconocer si es que era ese edificio o era otro. Así que esa es la gran dificultad que hay aquí. Se estima que puede haber alrededor de 2000 de estos locales, lo que nos lleva a uno de los principales problemas. Dada la naturaleza de este tipo de apartamentos bar, en que pueden camuflarse perfectamente dentro de un edificio entre otros miles de bares similares, existe una gran cantidad de ellos que opera sin registro alguno, y llevándolo más lejos, muchos de ellos ni siquiera tienen una señalización o ni siquiera un nombre. Básicamente operan por y para los clientes que sepan del lugar, y no son lugares muy abiertos a la recepción de clientes nuevos, debido a que obviamente así resulta más fácil operar en la clandestinidad. Pero esto solo es la punta del iceberg, pues si consideramos que existen apartamentos bar que escapan al ojo de la ley, incluso otros que operan para un público más exclusivo, no parece difícil pensar que pueda existir alguno que opere bajo premisas más ilegales y criminales, como el uso de drogas. Ya de por sí, Kabukicho es un centro de distribución de droga bastante importante en Tokio, y a diferencia de otras áreas como Shibuya y Roppongi, es justamente esta gran densidad de sitios ocultos lo que la hace perfecta para poder operar alejada de miradas indiscretas. Así el mercado de droga en Shinjuku también se transforma en un factor importante y a tener en cuenta en esta historia. Pero ya a un nivel más siniestro y como si de una leyenda urbana se tratara, hay algunos de estos apartamentos que no poseen nombre y permanecen siempre cerrados, y que según algunas personas, algunos sí que operan, pero no como bares abiertos al público, sino como un punto de reunión para cierto grupo de personas en particular, siendo un total misterio cualquier acto que se realice en su interior. Y es solo imaginar las posibilidades que ofrecería tener un lugar con tal nivel de inmunidad. Si células cerradas pueden reunirse en lugares camuflados entre miles de bares, alejados de cualquier mirada, no parece descabellado que se pueda encontrar todo tipo de operaciones, incluso ilegales. En este punto, Kabukicho no parecería ser muy distinto a aquella descripción gráfica tan famosa de la Deep Web, en que a mayor nivel de profundidad encontrábamos lugares cada vez más inaccesibles, donde se comercializaba y difundían cosas cada vez más aberrantes. Pero llegados a este punto nos restaría solamente un último nivel de ilegalidad, y en el siguiente video hablaremos sobre las mafias, su influencia y por sobre todo la gran batalla por el control de Kabukicho que persiste hasta el día de hoy. Así que no se pierdan la siguiente entrega, y agradecer a todos los que están siguiendo estos videos e invitarlos a seguir viendo los siguientes trabajos. Si les gustó no olviden dejar su like y suscribirse. Muchas gracias.